Bienvenidos y bienvenidas a la sesión número 8 de Lengua y Literatura. En el día de hoy vamos a leer y analizar un reportaje y reconocer cómo cumple su intención de informar. El día de hoy vamos a trabajar 4 momentos en esta sesión, ¿ya? Primero vamos a activar los conocimientos previos, como se los dije previamente. Luego haremos una síntesis de los conceptos clave característicos del reportaje. Necesito que saquen su cuaderno para que tomen nota. Bien, en tercer lugar, realizaremos la lectura del reportaje de fondo de este mes, que se llama Científicos de Harvard especulan con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave extraterrestre. Luego realizaremos una sesión de comprensión lectora individual, donde yo voy a dar minutos determinados para trabajar, y luego haremos la revisión de respuestas y finalizaremos en ese momento, ¿bien? Entonces, en primer lugar, chiquillos, necesito que mientras vean, tomen notas del video de la información. Va a tratar sobre el reportaje, su estructura y características. Entonces, ese es el primer título que usted coloca en el cuaderno: el reportaje, su estructura y características. Si le queda algún dato suelto, tranquilos, porque después del video yo traje una síntesis de los contenidos tratados con respecto a sus características fundamentales. ¿Bien? Comenzamos entonces con todo el ánimo. Dígame, ¿quién? ¿Cómo era el título? El reportaje, su estructura y características. El reportaje, su estructura y características. Ese era el título. ¿Ya? Entonces, ¿estamos listos y listas? Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos a Aula de Periodismo. Hoy aprenderemos un poco más acerca del reportaje. Acompáñenme. El reportaje es un género periodístico que consiste en la narración de sucesos o noticias de cualquier tipo de información. En términos generales, un reportaje es un trabajo documental planificado y su propósito es informar. A pesar de ello, puede incluir opiniones personales del autor. Por este motivo, tienden a elaborarse con ciertos criterios subjetivos del investigador, aunque incluya una gran diversidad de colaboradores o informantes para redactarlo. Este hecho contribuye a que un reportaje sea emitido en muchas ocasiones con la finalidad de crear una posición en el espectador respecto a un determinado tema en particular. Por lo común, el reportaje es dado por un periodista que se realiza acerca de un hecho o sobre cualquier tema, el cual suele ir acompañado de imágenes y fotos. Este puede ser publicado en la prensa o se emite por televisión o radio. En este género, se explican acontecimientos de interés público, con palabras, imágenes y videos desde una perspectiva actual y utilizando un lenguaje accesible y popular para un público lo más extenso y diverso posible. Estructura del reportaje. Titular. El título informa acerca del contenido del reportaje. Al igual que las noticias, puede ir acompañado de un antetítulo o de un subtítulo. Párrafo inicial o entrada. El objetivo principal de la entrada es captar la atención del receptor. Por ello es importante que empiecen los contenidos interesantes y atractivos. Cuerpo del reportaje. Los párrafos siguientes desarrollan el tema y deben estar conectados entre sí y escritos con coherencia. Párrafo final. Las oraciones finales deben dejar una buena sensación de la lectura. Pueden incluir conclusiones y dejar la estructura cerrada. Acabar con comentarios como los que escribieron al principio, estructura circular, o hacer comentarios que inviten a la reflexión, estructura abierta. Los consejos que deben tenerse en cuenta a la hora de realizar un reportaje son: realizar una clara introducción al tema que va a tratarse. En caso de realizar una entrevista, contar previamente a los oyentes o lectores quién es esa persona y sobre qué va a charlar en dicho encuentro. Utilizar un lenguaje atractivo para los espectadores. Prestar especial atención al tono de voz, a los ritmos, tanto al hablar como al escribir, de modo que quien está del otro lado tenga interés en permanecer escuchando o leyendo.
lo más posible el tema a tratar, desarrollar con todo el detalle que se pueda el contenido de la nota, a fin de que quien está del otro lado se entere de verdad de lo que está hablando. Manifestar el punto de vista que se tiene. La opinión de quien realiza el reportaje debe estar basada en hechos, haber sido analizada con detenimiento y mostrarse de forma clara. Además, debe aclararse que se trata de una opinión tan válida como la de todos los demás. De acuerdo al modo de enfrentar el hecho periodístico, el reportaje puede ser formal. Se trata de la variante más respetuosa del reportaje, que no incluye opiniones y aspira a la objetividad. Narrativo, semejante a la crónica, echa mano a relatos y reconstrucciones narrativas para brindar la información al lector. Interpretativo. El reportero se permite la interpretación de los hechos y las situaciones, explicándole al lector su punto de vista a partir de la información obtenida y con argumentos derivados de su propia investigación. Descriptivo. El periodista aborda su tema de interés sin incluirse a sí mismo, simplemente describiéndolo, brindando características de su objeto de interés. Bien, el taller no lo vamos a realizar el día de hoy, sino que nos vamos a centrar técnicamente en las características del reportaje para poder analizar de una mejor manera el que en este caso vamos a trabajar. Chiquillos, les dije que en el segundo momento de esta sesión íbamos a tener en la pizarra, ¿ya?, algunos elementos que trabajamos la primera clase cuando comenzamos este tema, pero que también ha profundizado este pequeño video, que claramente usted va a volver a verlo hoy en la tarde para poder estudiar, si no dejó abierto o les faltó alguna información que colocar en su cuaderno. En primer lugar, chiquillos, hay que indicar que el reportaje es un tipo de texto dentro del ámbito del periodismo. Bien, es un género periodístico. Eso es lo primero que ustedes tienen que entender. Y consiste en la narración de sucesos, hechos o noticias. Siempre se ha dicho que el reportaje tendería a ser un género mixto, porque uno cuando pasa las materias sobre la información extraída desde los medios de comunicación, tiende a separar en dos ámbitos los tipos de textos periodísticos. Los textos periodísticos de opinión y los textos periodísticos de información, ¿ya? Pero el género periodístico comparte ambos rasgos, tiene hechos y tiene opiniones en algunos casos. Bien, por lo tanto, si bien el propósito fundamental del género del reportaje es informar, podemos en ocasiones encontrar rasgos subjetivos sobre el tema, es decir, que proceden de la visión del autor o la línea editorial del medio. Esos rasgos subjetivos se denotan claramente en opiniones frente al tema, o a veces de manera, diríamos, más implícita, en la manera de tratar ya el tema en cuestión. Esta diferencia la haremos claramente espero en octubre, ¿bien? Que yo les voy a mostrar dos textos y ustedes se van a dar cuenta cómo lo subjetivo está presente en el tratamiento de un tema, ¿bien? Finalmente, es un texto escrito o visual, porque en la actualidad podemos encontrar reportajes en un diario, en una revista, en el plano escrito, bien, pero también multimodal, en donde tenemos visualidad, textualidad, diríamos, estructuras cinematográficas en el reportaje, es decir, el reportaje es un género, es un tipo de texto que podemos encontrarlo en todo medio de comunicación. Lo clave, que se lo dije la otra vez también, es que el tema en un reportaje siempre será investigado y respaldado por medio de fuentes informativas. Mira, ¿cuál era una fuente de información, por ejemplo? Fuente de información, ¿cierto? No sé, por ejemplo, una investigación acerca del tema que estás hablando. Bien, súper, excelente.
Yo puedo o ser algún una fuente de tipo... información, por ejemplo, ¿Ah? yo como Ah, persona natural, o tú puedes ser una fuente de información. no, porque, por ejemplo, no estoy siguiendo o corroborando con pruebas o conclusiones reales. Estoy siendo... Bien, pero ponte tú, voy a colocarlo en un hecho ficcional. Si están haciendo un reportaje sobre la contaminación en Coyhaique, por ejemplo, ahora que estamos en la Semana de la Ciencia, claramente nosotros podemos ser fuentes de información. Y a ti, como Ah, un sí. muchacho, ¿no es cierto?, un adolescente que vivió toda su vida en esta ciudad, puede dar fe de que los episodios críticos de contaminación se dan en ciertos meses, cuáles son las sintomatologías que presentas cuando hay momentos críticos, qué pasa en el colegio, por ejemplo, cuando hemos estado en emergencias ambientales graves, qué medidas se toman como sociedad o como comuna, ¿te fijas? Una Mm, fuente de información, chicos, puede ser desde una investigación, como dice Milan, muy acabada sobre un tema, hasta una persona común y corriente. Puede ser un libro, puede ser un video, puede ser un diario, etcétera. ¿Ok? Siempre una fuente de información es cualquier elemento, objeto o persona desde donde se puede extraer información acerca de un tema en particular. ¿Bien? Eso nunca se lo olvide. ¿Ya? Los reportajes, como lo dije hace un rato, son emitidos por medios de comunicación, ¿ya? Por medio de los medios de comunicación, revistas, diarios, televisión, internet, páginas web, ¿no es cierto?, etcétera. Eh, se realiza una profunda y acabada investigación sobre el hecho a trabajar, ¿ya? Y porque siempre, en este caso, el tema es de interés público, es decir, le compete, le interesa a un gran número de personas, ciudadanos y ciudadanas, que necesitan saber acerca de la realidad. Usualmente un reportaje puede ser, los temas pueden ser variadísimos, chiquilos. No hay diríamos, temas prohibidos para los reportajes. Cualquier tema puede ser objeto de reportaje. ¿Bien? Ahora bien, ahora sí, chicos, los invito a abrir la lectura de la página 105. Científicos de Harvard especulan con que el primer visitante interestelar sea una antigua nave espacial. Voy a dejar un ratito la presentación